Listo. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Perdón? Soy Olga. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una sesión más del Diplomado sobre Desaparición Forzada en México y América Latina, que impulsa la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, y que bueno, para nosotros será un placer también estar en esta sesión, pues con el grupo que hemos también pues integrado de este cuarto diplomado, y estando ahora en 2025 ya estamos por finalizar el módulo 4, me parece que si no me equivoco ya estamos finalizando un módulo más, y pues ha ido muy rápido este diplomado. La verdad es que sentimos que ha ido como una sesión tras otra. Tenemos hoy pues el gusto también de estar aquí acompañados por Omar Esparza. eh, Perdón, ahorita te presento bien. Omar Alfredo Esparza Zárate. Quería presentar todo tu nombre: activista y defensor de derechos humanos. Omar es un educador popular, activista mexicano y coordinador del movimiento agrario indígena zapatista. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, impulsando procesos de autonomía, de justicia, de resistencia frente a proyectos que amenazan los territorios. Fue miembro fundador del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, en la Mixteca oaxaqueña, y fundador de un grupo de apoyo comunitario también. Desde 2006 ha contribuido en la creación de más de 30 proyectos de radios comunitarias en el centro y sur del país, destacando la radio indígena Triqui, la voz que rompe el silencio, donde fueron asesinadas la comunicadora indígena Teresa Bautista y Felicita Martínez. Su labor ha sido clave también en la articulación de movimientos sociales y organizaciones, y también ha jugado un papel en conflictos internos y luchas por la justicia, como en el caso Triqui en 2008 y 2010. También para mí es importante decir que él ha pertenecido a un consejo ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla en 2019. Ya nos platicará ahí cómo fue esa experiencia. Son experiencias además a nivel nacional que son importantes reconocer, y desde donde ha también criticado la inacción de las instituciones encargadas de localizar a las personas desaparecidas. En 2023 denuncia ante la Comisión Estatal de Búsqueda también que solamente había habido 2 acciones en 5 años, justamente. Y bueno, también ha exigido justicia en el caso de desaparición como el de su compañero Sergio Rivera Hernández, desaparecido en 2018. Actualmente es miembro del Consejo Nacional Indígena, entre otras cosas. No quisiera extenderme, pero si tú nos puedes platicar, Omar, sobre todo la experiencia, cómo lo han construido, y eso, cómo ha sido también la búsqueda de este compañero que ustedes tienen desaparecido. Bienvenido. Pues antes que nada, buenos días, compañeras, compañeros. Agradezco la invitación a poder compartir y participar con ustedes en este momento. Y bueno, yo decir que el tema de Sergio Rivera es un tema medular, porque implica un defensor del territorio, un defensor del río, que se opuso a la construcción de un proyecto hidroeléctrico de José Rivero Larrea, uno de los dueños de Minera Autlán, o conocido como Grupo Ferrominero de México. En el 2016 se anuncia un megaproyecto en la Sierra Negra, de todos estos proyectos que se iban a aterrizar con la reforma energética, los más de 3,000 proyectos hidroeléctricos en el país. A partir de ahí, la organización genera una serie de movilizaciones en la Sierra Negra, en diferentes municipios, que era Zoquitlán, San Miguel el Osochitlán, Coyomiapan y Tlacotepe de Díaz. Y concretamente se fueron creando comités de base para poder informar lo que pasaba. Eh, Estos proyectos se aterrizaron sin consultas, sin información, etcétera. A partir de eso, Sergio se vuelve un actor clave en la participación de la lucha, porque pues tenía claro que su papel jugaba de gran importancia, jugaba la decisión de que su comunidad aceptara o no aceptara este megaproyecto, que era desplazar 3 comunidades, entre las que estaban por desaparecer una comunidad que se llama Pozotitla, Coyolapa, de donde él era, y Ostopulco. Entonces él se opone junto con otros compañeros, y entonces ahí empieza el activismo de Sergio Rivera Hernández, quien
No era alguien, digamos, tan visible, pero que era un compañero con mucha presencia en su comunidad. Él era mecánico, era campesino, padre de 5 hijos, y su hijo, el más chico, cuando fue desaparecido, tenía un mes de haber nacido. El 23 de agosto fue desaparecido Sergio. Eh, Tuvo varios intentos de asesinato, pero aquí el tema de Sergio es que pues le incomodaba al poder y sobre todo a la gente que estaba en el municipio de Zoquitlán, Puebla. Fermín González León era el presidente municipal quien había pactado con la empresa minera el desarrollo de este proyecto para convencer a las comunidades. Sin embargo, Sergio y los demás compañeros de la resistencia se opusieron. Al final, una cuestión de toma de decisión en una acción coordinada y colectiva, se decidió no votar por ese partido y las comunidades eligieron otro partido político, lo que le quitó fuerza a la empresa minera y le quitó poder económico y político a este presidente municipal. Sus agresores o quienes desaparecieron a Sergio, en este caso Victorino Telles y Antonio Sandoval, ellos eran trabajadores de la presidencia municipal de San Pablo Zoquitlán. Ellos trabajaban ahí. Y no es una desaparición atípica, porque no es las fuerzas policiales, no es las fuerzas, pero esta gente trabajaba para la presidencia municipal y en contubernio y en acuerdo con el presidente municipal ejecutan la desaparición de nuestro compañero el 23 de agosto el 23 de agosto de regreso de una comunidad de Tepechilotla a Coyolapa, de donde él era, pues es interceptado por una camioneta, él venía en su moto, lo golpean, lo levantan, o sea, lo trepan a la camioneta, más que levantar, lo trepan a la camioneta y se lo llevan. Encontramos 2 testigos que declararon, bueno, 4 testigos en realidad, pero 2 testigos oculares que vieron el momento de la desaparición de nuestro compañero. Y a partir de ahí, digámoslo así, ¿no? En esta lucha por exigir la presentación con vida, nos movilizamos en el mes de septiembre, los primeros días de septiembre, después de una semana que Sergio no aparecía, fuimos a la casa de transición del que fue presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador. Y en una movilización de casi 300 compañeros, porque nosotros hemos aprendido que la lucha está en 2 vías, la jurídica, pero también en la movilización social. Y fuimos a manifestar nuestra exigencia para poder lograr que a través del poder político pudieran ejercer una presión porque teníamos la intención de que todavía nuestro compañero estuviera vivo. Lamentablemente, pues encontramos las puertas cerradas, ¿no? Para muchos compañeros fue muy clave entender que el caso de Sergio Rivera iba a ser un caso que no iba a estar en la agenda política de este país. Además, porque estaba en transición, estaba un gobierno que se iba y el gobierno que estaba ingresando en el país. Y nosotros nos manifestamos ahí. Recuerdo que en el caso de Sergio, pues, eh, pues nos ignoraron totalmente y tuvimos que ir a la Fiscalía General de la República a tomarla. Estaba en Insurgentes. Entonces tomamos también la PGR, la Fiscalía, nos manifestamos ahí. Y se hizo, a partir de ese momento, pues plantearon abrir una serie de investigaciones que hasta el 2023 nos buscaron para ver si podían ayudar en la desaparición de Sergio cuando el caso ya estaba incluso rebasado porque habíamos logrado detener a 2 de sus presuntos, bueno, a 2 de los que perpetuaron la desaparición de Sergio. Entonces nosotros regresamos, seguimos, tomamos la decisión como organización
de hacer una acción de búsqueda, porque la gente, las comunidades, querían ir a rescatar al compañero, pero la parte con la que habían desaparecido a Sergio, pues era gente que estaba vinculado al crimen organizado, no solamente en la presidencia municipal, sino además estaba vinculado al grupo, a un cártel y a un grupo del crimen organizado, y que operaban para la empresa minera Autlán. O sea, han sido empleados y trabajadores de esta empresa desde entonces. También trabajaban para Nestlé, ¿no? Eran acopiadores, o siguen siendo acopiadores de Nestlé, de ANSA y de Starbucks. Y entonces, el hecho de movilizarnos y ir a querer rescatarlo, pues la verdad es que nuestros compañeros solo tenían pues la fuerza del ánimo, y sabíamos que los otros pues estaban realmente armados. Pues la decisión fue exigir y obligar a las autoridades con presión social. Tomamos la Fiscalía Tehuacán y la Fiscalía en la ciudad de Puebla para poder lograr que nuestro compañero pues regresara, y así fue como obligamos a una primera acción de búsqueda, pero realmente fueron las organizaciones y nosotros como colectivos, organizaciones y abogados que nos acompañaron, y fue una pequeña comisión de la Policía del Estado, del Gobierno del Estado de Puebla, de la Fiscalía del Estado. A partir de ahí fue la primera acción de búsqueda en el 2018, en septiembre. Sin embargo, no encontramos a nuestro compañero. Logramos armar una carpeta de investigación y seguimos buscando a Sergio Rivera en diferentes acciones políticas. El gobierno del estado, la fiscalía, tenían miedo de acceder a la región. O sea, en muchas ocasiones nos volvimos prácticamente los ministerios públicos, los investigadores, quienes pudimos acercar a los testigos. Fue difícil el acercamiento de los testigos, porque pues la zona es una zona que está metida en la montaña, es una zona realmente de difícil acceso, y fuimos los que tuvimos que convencer a los compañeros para que pudieran declarar. Se logró hacer una averiguación y se detuvo en el 2018, se logró detener a 3 personas implicadas en el caso: Antonio Sandoval, Victorino Telles y Rogelio, quienes participaron en la desaparición de nuestro compañero y que eran en ese momento trabajadores de la presidencia municipal de Xochitlán, Puebla. A partir de ahí, pues llevamos toda la exigencia de justicia, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional. O sea, hicimos denuncia en el marco internacional, desde Amnistía Internacional. O sea, denunciamos en estas organizaciones, como estaba anotado, porque son muchas. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos hicimos una queja, bueno, presentamos en la Fiscalía General de la República, ¿no? En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en la comisión, en la CIC también hicimos y participamos también hicieron pronunciamientos la Frontline Defenders, ¿no? Y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas también presentamos un documento, y bueno, pues también con eso logramos presionar al gobierno mexicano, que casi después de varios meses de la desaparición de Sergio, aceptó, ¿no? Aceptó que pudiera haber una primera acción de búsqueda institucional. Tuvimos que presionar, obligamos también con movilización social que la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas tuviera que participar en este proceso, porque le correspondía el hecho de que era un compañero indígena de una comunidad donde había un proyecto, un megaproyecto que se tenía que instalar, o que pretendía instalar. Pues le correspondía a instancias federales, a la Comisión Nacional del Agua, a la CFE, porque también estaban inmiscuidos en este proyecto, que es el proyecto Coyolapa-Tzalan, con una inversión de casi 3 millones de pesos mexicanos, ¿no? Entonces,
Había muchos actores involucrados en el caso y nosotros pues la intención era dar y localizar a nuestro compañero. Pues han sido muchos de este trabajo y del esfuerzo, logramos que la comisión de búsqueda, es más, hicimos un plan de búsqueda para la comisión de búsqueda en ese tiempo, que todavía no estaba instalada. En el 2019 se instala en la ciudad de Puebla. Hicimos un plan de búsqueda para que con los compañeros que de las diferentes comunidades pudiéramos acceder a la región, pero ya con las instancias gubernamentales que fue pues ya la Guardia Nacional, ¿no? La Policía del Estado y la Policía de Investigación del Estado de Puebla. O sea, ¿qué quiero decir? Que esta cuestión de la desaparición de Sergio Rivera ha sido una serie de presión sobre el Estado mexicano en diversos y en diferentes momentos. O sea, no ha sido por voluntad de las instituciones que hayan querido movilizarse para ir en búsqueda de nuestro compañero. O sea, hemos tenido que actuar en diferentes ocasiones y en diferentes momentos a través de la herramienta de la movilización social, a través de bloqueos de carreteras, a través de toma de oficinas, en el marco internacional con la denuncia, en las instancias que se han tocado, creo que han sido todas, ¿no? Para poder exigir al Estado mexicano la presentación con vida de nuestro compañero Sergio Rivera. Eh, en el caso de Sergio, por ejemplo, el juez Mario Ortiz Aldama absolvió a estos tipos porque no quiso que los compañeros que eran indígenas de la región declararan, hicieran en la audiencia pudieran hablar en su lengua materna. Descalificó el hecho de que fueran gente que pertenecía a un pueblo indígena y los belimpandió, los trató con racismo y discriminación. Con este argumento de que lo engañaban, negociaron la libertad de los 3 tipos que estaban encarcelados. Igual, la movilización social fue importante para denunciar las instancias, incluso la Secretaría de Gobernación extrañó, en ese momento estaba Alejandro Encinas, se extrañó este acto del propio juez Mario Ortiz Aldama, el haber dejado en libertad a estos perpetradores. Sabíamos que en algún momento alguno de ellos podría lograr dar con el paradero. Sin embargo, la fuerza de esta empresa minera y de las autoridades municipales, pues entendemos que pagaron recursos millonarios para poder corromper al juez y para poder dejar en libertad a sus captores. Entonces, a partir de ahí, pues ha sido ese nuestro trabajo. Posteriormente hicimos una segunda acción de búsqueda, ya siendo yo parte en el 19, ya siendo parte de la comisión de búsqueda, hicimos una nueva acción de búsqueda hacia el 2023. O sea, ¿qué implicó? Nuevamente obligar a las instancias de gobierno a través de la movilización social, tomando la comisión de búsqueda. Incluso tuvimos que hacer acciones de toma de la oficina de la comisión de búsqueda para obligar a la autoridad poder movilizarse en la búsqueda de nuestro compañero. O sea, la negación por parte de las autoridades y las instancias han sido terribles. La implicación de la desaparición de Sergio ha sido una huella muy fuerte porque el crecimiento de la organización, sobre todo en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, pues fue amedrentada, estaba creciendo la organización en la exigencia de justicia, en el caso de rearticular el tejido comunitario, social, en fin. Y el hecho de la desaparición de Sergio Rivera fue medular para golpear sobre todo a las comunidades que estaban organizándose en la defensa de sus derechos, sobre todo del derecho al territorio, del derecho al agua, del derecho a la vida. O sea, fue un golpe medular y el terror sobre todo de estos grupos del crimen organizado en contubernio
pues las empresas transnacionales, en este caso la minera Autlán, ¿no? Así ha sido un poco. El juez absolvió a estos tipos en el 2020, ¿no? En el 2023 seguimos exigiendo justicia. Cada año tenemos cada año una acción de movilización en las fechas en las que Sergio fue desaparecido. Seguimos movilizándonos, seguimos denunciando a nivel internacional. Y a pesar de lo que ha pasado, bueno, pues los compañeros todavía seguimos buscando a nuestro compañero Sergio eh, a lo largo de estos ya 6 años, ¿no? Que han transcurrido y que sabemos, pues, que de alguna manera quienes estuvieron implicados y quienes fueron los que desaparecieron a Sergio. O sea, tenemos claro que hubo un poder económico, tenemos claro que hubo un poder político y también tenemos claro que hubo instancias del poder judicial que permitieron que se creara la impunidad, en este caso de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández. Así, bueno, no sé, a lo mejor resumí a grandes rasgos, ¿no? Y ¿qué es lo que pretendemos seguir haciendo? Bueno, hay muchas otras acciones, ¿no? No solamente hemos tratado en todos los foros posibles a nivel internacional, hemos seguido usando y hemos seguido utilizando la imagen de Sergio para buscarlo y localizarlo, los foros, los espacios donde podemos seguir denunciando este vínculo de las instituciones y el poder político, el poder económico en el país, pues seguimos denunciándolo, ¿no? Seguimos estando en cada foro, en cada movilización, en cada espacio de radios, en radios comunitarias. Ha sido un caso en donde un defensor de derechos humanos, pues podríamos haber logrado una primera sentencia en México, porque hasta hoy no ha habido sentencia en caso de algún defensor desaparecido, en donde se pueda llevar a la cárcel a sus perpetuadores, ¿no? O sea, hasta hoy no ha existido. Creíamos que podíamos ser uno de los primeros casos para dejar un antecedente de decir que los defensores de la tierra, del territorio, los defensores que están en la lucha por defender su agua, su bosque, por defender su tierra, por defender su aire, por no querer que se esté contaminando su tierra con basureros, pues podrían haber frenado, ¿no? Y podría haber sido algo importante. Y sin embargo, lo que hemos encontrado históricamente ha sido una situación de total impunidad por parte de las instituciones, una gran opacidad, una gran burocracia, también ha sido eh, muy grave la situación. Nosotros, por ejemplo, vemos que las reformas al poder, las reformas de justicia en su momento, pues no contemplaron el hecho de los pueblos indígenas, no contemplaron la justicia indígena tampoco, ¿no? Dejaron al margen. Entonces, el hecho de casos como el de Sergio son casos que son atípicos, que son casos de reflexión, porque demuestran cómo todo el aparato del Estado se focaliza sobre un compañero para destruir una lucha de resistencia, generar terror y persecución sobre los compañeros que estaban ahí. O sea, no solamente fue la desaparición de Sergio, sino todo lo que implicó en el entorno de Sergio Rivera. Persecución, estigmatización, amenazas a compañeras y compañeros. Bueno, fue un impacto que realmente generó y ha generado hasta el día de hoy la imposibilidad de seguir construyendo la organización social y la articulación del tejido social de las comunidades. Quedó muy dividida la gente de los que estaban a favor del proyecto hidroeléctrico y los que no estaban y que estaban en contra del proyecto hidroeléctrico. Entonces, quedó muy roto el tejido de la comunidad. Al final, creo que ha sido parte del impacto del Estado de generar este tipo de desapariciones, las huellas tan profundas que generan en la familia, ¿no? En las familias que en algún momento estaban cansadas ya del tema y que abandonaron el tema también, o sea, por amenazas,
por temor, por 20,000 cosas, ¿no? Por intimidaciones, abandonaron el caso de seguir en la exigencia de justicia de nuestro compañero Sergio Rivera. Eh, Tuvimos que sacar a su esposa del lugar. Recuerdo una ocasión donde la fiscalía llegó a la casa de su esposa de Sergio Rivera, quien se había movido de la Sierra Negra y había venido a vivir aquí a una colonia de Tehuacán, Puebla, en la cual llegaron 30 policías de la Fiscalía de Puebla, armados hasta los dientes, a entrar a su casa, a su domicilio, rompiendo puertas, ventanas, y armados hasta el tope porque iban a buscar a Sergio Rivera Hernández. O sea, la agresión sobre la familia viene también de las instituciones y esta corrupción contra las instituciones, ¿no? La familia, los hijos que han estado, pues digo, desafortunadamente, pues ha sido una vida difícil, tuvieron que trasladarse después a la Ciudad de México y estas implicaciones que no se ven en el impacto de una familia que no tiene cómo sostenerse económicamente. Buscamos la participación de instancias para lograr apoyos para la familia, pero al final el mecanismo de seguridad, el mecanismo de protección a defensoras y defensores, pues quedó en una gran laguna hasta el día de hoy, ¿no? O sea, sigue teniendo realmente muchas carencias eh, y muchas complicaciones. Y lo que creo que ha sido fundamental en esta lucha por la cuestión de la presentación con vida ha sido la articulación con los diferentes movimientos sociales de familiares y de personas de desaparecidos y desaparecidas, con las instancias, bueno, con las organizaciones sociales con las que hemos caminado durante estos años, a través de las redes sociales. Creo que también ha sido fundamental usar los medios de comunicación, ha sido una herramienta fundamental, seguir visibilizando permanentemente el caso de Sergio Rivera y colocarlo siempre en primer momento como un caso en donde las autoridades han sido parte de la complicidad de estas desapariciones, o sea, de estos actos de terror sobre la comunidad, y los medios han sido uno de los principales aliados, diría yo, para lograr hacer que se mueva o se movilice sobre todo estos aparatos del Estado, ¿no? Que siempre han buscado hacer opacidad en sus casos, ¿no? Yo he visto, hemos tenido vínculos a partir de esto, con vínculos con familiares de personas desaparecidas, etcétera, etcétera. O sea, y bueno, pues ha sido un poco así, a grandes rasgos podría decirles que eso ha sido la lucha por la exigencia de presentación con vida de nuestro compañero, sin, sin mencionar pues que para muchos de los compañeros y compañeras de las comunidades, pues desafortunadamente siguen estando en sus comunidades, no se han ido, y sin embargo ha acrecentado estos grupos en vínculos con estas empresas, teniendo más control y teniendo más poder en las regiones, controlando los municipios y al final para imponer un proyecto que sabemos que tarde o temprano, con el poder político, el poder económico y con el crimen que actúa como uno de los brazos del Estado, pues va a querer imponer este proyecto hidroeléctrico, como ha sido en muchos otros lugares, ¿no? Y muchos dicen, lo quieren separar del Estado a los grupos del crimen organizado como si fueran algo ajeno, y yo diría que no. Son parte de las estructuras del Estado que utilizan sobre todo para reprimir a la gente que se opone o que está en la defensa de un derecho, y la utilizan como uno de los actores medulares para poder agredir a quienes están en esas luchas de resistencia o de exigencia de derechos o de exigencia colectivas o incluso de un derecho violentado por el Estado mexicano. Entonces, podría decir a grandes rasgos sobre este tema de nuestro compañero y bueno, pues nosotros decimos que seguimos buscando a Sergio, que seguimos insistiendo en la presentación con vida y que Sergio tiene que volver de alguna manera. Sergio tiene que regresar en algún momento, de alguna forma, de alguna manera, y la manera en la que nosotros lo hemos hecho presente en todo acto ha sido nombrándolo, ha sido
denunciándolo y he sido luchando por él en las calles, en las tomas, en las manifestaciones que hemos mantenido siempre durante estos 6 años de su desaparición. Muchas gracias, Omar. Me parece muy importante lo que mencionas porque hemos platicado en este diplomado siempre de las desapariciones como a nivel general, siempre en términos de la desaparición forzada, pues creemos que todas son forzadas, al menos desde este diplomado nosotros lo hemos establecido así. Sabemos que hay una tipología legal y hay un tipo legal, y incluso en el Estado mexicano o desde las leyes en México se ha buscado diferenciar estas desapariciones por particulares y las desapariciones forzadas. Pero sabemos también que estas implicaciones son más vastas, y esto que nos haces es una descripción amplísima y una estampa también de lo que ocurre no solamente en Puebla, sino en casi toda la República Mexicana y en muchos rincones apartados de nuestro país, incluso América Latina. Esta historia también de la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y campesinas me parece muy importante porque pocas veces la hemos tocado, abordado aquí en el diplomado, y fue una idea estupenda que también nos trajo el compañero Oscar Espino, porque creemos que las desapariciones, incluso en condiciones también como la que tú nos platicas de un defensor de derechos humanos, de una defensora en su caso, pues es mucho mayor, ¿no? Ya de por sí ahí es una situación vulnerable, pero hablar de las comunidades, de la situación y de la condición de una comunidad campesina, una comunidad indígena, es mayor la vulnerabilidad también en los contextos de pobreza que está también, bueno, pues muchas de estas comunidades. Y sabemos que eso puede tener en cierne otros factores. Esto que nos mencionas me parece importante cuando tú planteabas, y quisiera ahí abordarlo ahorita con el grupo, a ver qué otras preguntas tienen también, pero me parece muy relevante el cómo establecieron ustedes pues varios campos de lucha, ¿no? El campo legal, el campo mediático, la estrategia también de movilización social, que es importante pues cuando la parte legal no reacciona o no funciona o le impide el acceso a la justicia. Y la otra sería ese plan de búsqueda. Eso cuando ustedes dijeron, nosotros les llevamos el plan de búsqueda, me parece sumamente relevante porque si de algo ha carecido este país es de planes de búsqueda incluso serios, ¿no? Entonces, no sé si puedas hablarnos o ampliarnos un poquito más de cómo se ha establecido, cómo se ha llevado a cabo y cómo ustedes idearon ese plan de búsqueda. Sí, bueno, primero entender que el lugar donde estamos, cada lugar es un lugar diverso, o sea, es diferente, no es un solo lugar. O sea, hicimos con todos nuestros compañeros de las diferentes comunidades, casi 10 comunidades o 12 comunidades participaron en este plan de búsqueda. O sea, fuimos ubicando lugares donde las propias comunidades en momentos o en tiempos históricos sabían que ahí podían o ahí habían dejado un muerto o ahí habían dejado un cadáver o ahí habían enterrado a alguien. Entonces, como una cronología de historias pasadas, primero, de cómo había lugares o barrancas o sótanos en donde posiblemente pudiera haber el resto de Sergio Rivera. Entonces, fuimos mapeando toda la zona, fuimos ubicando los accesos, los mejores, digo, en este caso, los mejores estadistas de la región, pues son la gente de las comunidades. Ellos conocen los accesos, las veredas, conocen los tiempos de movilización, las distancias en vehículo o caminando, ¿no? También conocen un poco cómo es lo accidentado del lugar, ¿no? Las barrancas. Y a partir de eso fuimos diseñando el plan de búsqueda, ¿no? Sobre todo en los supuestos que podíamos encontrarnos, los lugares en los que podríamos saber. Logramos ubicar todavía con testigos hasta dónde llegó el Sergio Rivera Hernández, que llegó a la casa de Antonio Sandoval. Antonio Sandoval fue pues uno de los que lleva a Sergio en una camioneta. Lo suben en la camioneta, lo atropellan en la camioneta y lo suben, y a partir de ahí
pues hay varios testigos que en el camino van ubicando el trayecto de la camioneta y hay testigos que nos señalan hasta Bueno, que la esto ya es de allá camioneta porque aquí sí se ve. llega a la casa de Sergio, llega a la casa de Antonio Sandoval, en donde estaba, hasta donde estaba Sergio, ¿no? Ella logra ver cuando bajan a Sergio, un testigo logra ver cuando bajan a Sergio Rivera, y ahí había hombres armados y ahí había gente esperando que nosotros bajáramos a buscarlo. Entonces, a partir de ahí, fuimos ubicando los accesos del lugar, por dónde podría ser, y la comunidad cómo estaba accidentada, ¿no? Si había ríos, si había montañas, si había sembradíos, de qué tipo, o sea, y eso fue un trabajo de todas las comunidades. Posteriormente, eh, pusimos los tiempos, los lugares de hospedaje, el número de gente que podría trasladarse en estas actividades, o sea, cuánta gente podría participar. Sabíamos que la comisión de búsqueda tenía 6 unidades que podían poner a disposición de la gente que venía de las comunidades para poder transitar en ellas, sin embargo fueron negadas y aún así logramos conseguir los tiempos, los fondos salieron de todos los compañeros para poder poner sus unidades, gasolinas, tiempos, horarios, comidas, trabajos donde se tendrían que estar realizando los trabajos, ubicaciones también. Ubicamos, por ejemplo, nombres de personas, paraderos, gente que dirigía al grupo del crimen organizado, actores claves en el caso, ¿no? Hicimos una reconstrucción de cómo operaban, cómo estaban haciendo todo su trabajo, porque no había sido Sergio la primera persona, bueno, sí desaparecida, pero no el primero asesinado por este grupo del crimen organizado, ¿no? Además, hicimos un análisis, una recopilación de información de cómo los vehículos que se robaban de otras partes llegaban a la región y esos actores eran parte de este crimen, estos grupos vinculados al Estado, a las fiscalías sobre todo, ¿no? A los presidentes municipales, en fin. Hicimos toda una reconstrucción de actores y además un mapeo de lugares y de tiempos de traslados para poder entregar a la fiscalía. También pusimos los riesgos, qué tipo de riesgos, en dónde podía haber cañadas, en dónde posiblemente pudiera haber un tipo de emboscada en caso de bajar. Y además con familiares cercanos a la gente que desapareció a Sergio, también tuvimos entrevistas, también nos acercamos de alguna manera para poder tener información del caso de Sergio. O sea, y ahí elaboramos el plan, tuvimos que sentarnos con la comisión de búsqueda, con la gente de la comisión de búsqueda, los que llevan todo el trabajo de campo. Eh, y bueno, pues ellos plantearon meter maquinarias, drones y cosas. Nosotros decíamos que era muy complicado, ¿no? Porque pues no funcionan ciertos aparatos y lo que funciona es el trabajo de campo, ¿no? También buscamos a compañeros de colectivos que ya habían tenido, por ejemplo, colectivos de búsqueda que también ya habían sido parte de acciones de búsqueda y también los involucramos, también nos dijeron cómo ellos hacían sus acciones de búsqueda y fue así como hicimos nuestro planteamiento de búsqueda, o sea, para garantizar la seguridad de los que íbamos, para garantizar el trabajo en campo y para saber en dónde nos estábamos metiendo, con quiénes estábamos metiéndonos y qué grupos estaban atrás de todo este marañaje que había, ¿no? Entonces, hicimos varios documentos, hicimos el googleo también, hicimos googleo satelital, hicimos con GPS, sacamos GPS para ubicar lugares y puntos, etcétera. O sea, fue un trabajo colectivo, fue un trabajo de las comunidades y también vinieron compañeros, en el caso del compañero Oscar Espino, también en una acción de búsqueda estuvo con nosotros, nos acompañó y creo que en la primera acción de búsqueda acompañó como con un colectivo de experiencias, de trabajos, pues estuvo en ese momento
que era medular y que sabíamos que era un momento que todavía podíamos tal vez encontrar a nuestro compañero. Entonces ha sido más o menos ese trabajo de investigación que no hizo la Fiscalía y que tampoco hizo la Comisión de Búsqueda y que prácticamente se lo dejaron pues a nosotros, a la organización y a los amigos y a los compañeros de Sergio Rivera. Gracias, Omar. Importantísimo todo esto que nos amplías, porque además creo que me parece muy relevante la forma en cómo lo construyeron y cómo lo han ido construyendo a lo largo del tiempo. Y en esto que tú dices en los primeros momentos, ¿no? Llama mucho la atención la forma también como históricamente se ha hecho con muchas de las personas desaparecidas, si no es que la mayoría, de criminalizarles y estigmatizarles, ¿no? Y justificar la inacción o la falta de búsqueda en tanto, pues lo que sea el estatus de esa persona, ¿no? Incluso, y lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo han dicho las familias aquí, hasta las personas que han cometido algún delito tienen derecho a ser buscadas. Incluso nadie tiene derecho a ser, no, nadie debería ser desaparecido, ¿no? Yo creo que el derecho a la vida y el derecho a la seguridad debería ser algo que se garantice en todo momento, pero de nueva cuenta la vulnerabilidad de personas defensoras de derechos humanos se vuelve aún mayor cuando se establece además un modus un lugar o un acto donde está implicado recursos materiales, recursos naturales y por supuesto recursos económicos, ¿no? Entonces aquí pues hay además algo fuerte que habría que ser una investigación mayor. Yo creo que además pues implica pues un riesgo y una vulnerabilidad todavía más fuerte para quienes buscan y para quienes están alrededor denunciando, ¿no? Yo lo dejaría ahí. No sé si hay compañeras, compañeros aquí en el grupo quieran ampliar las preguntas, la participación, por favor. Sin miedo, los dejaron apantallados. Bueno, en lo que van articulando ahí los compañeros calentando motores, Omar, a mí me gustaría también adentrarme en otra cosa. Cuando tú planteaste o nos platicas de tu experiencia, de tu participación en el Consejo de Búsqueda en el estado de Puebla, pues platícanos un poco esa estampa también del Consejo, porque fue en 2019, entiendo, ¿verdad? O sea, Sí, prácticamente cuando iniciaron los consejos de búsqueda a nivel estatal. nacional, que se establece la Ley General sobre Desaparición y estableció que se había que homologar con los estados y estas participaciones, ¿funcionan o han funcionado o en su momento cómo les funcionó a ustedes? ¿Qué hicieron y qué no pudieron hacer? Bueno, fue muy difícil el inicio de la comisión de búsqueda en el estado de Puebla, porque primeramente, la comisionada de búsqueda es una empleada es una empleada del estado, ¿no? Y a quien rinde cuentas es al secretario de gobierno, o sea, al secretario de gobierno del estado. En ese caso era Julio Huerta, el sobrino del gobernador, ¿no? De Miguel Barbosa. Entonces, de entrada, la comisionada con violentó, por ejemplo, el hecho de que todos los consejeros hubiéramos visto el perfil de cada uno de los de la gente que participaría en esta comisión de búsqueda. Nosotros tuvimos acceso a cada perfil inicialmente para poder determinar su capacidad. Incluso hubo entrevistas con gente que estaba en la comisión de búsqueda o que iba a participar en la comisión de búsqueda en criminología, para todos los peritajes, en fin, todo gente que había tenido una trayectoria pues muy interesante. Y el primer encontronazo que tuvimos con la comisión de búsqueda fue que la comisionada de búsqueda eliminó el 60 o el 70% de todos los perfiles que habíamos elegido para que esta comisión pudiera funcionar.
El primer conflicto entre nosotros fue esta parte, ¿no? De la imposición de gente ad hoc o gente por dedazo, ¿no? De la comisionada y violentando el derecho de todos los que estábamos ahí. El nombramiento de todos los, digo, no sé cómo haya sido los demás, nosotros participamos con un documento, el perfil, el tema de que teníamos un compañero desaparecido, estaban otras compañeras como las voces las voces de los desaparecidos de Puebla, ¿no? Una compañera muy activa que hasta hoy ha sido medular y familiares, éramos tres diferentes familiares o compañeros de personas desaparecidas y tres abogados y la comisionada de búsqueda. Eso fue como se constituyó. Y inicialmente también arrancó un presupuesto de 19 millones de pesos. O sea, en una oficina que había sido la Secretaría de Relaciones Exteriores en Puebla. Ahí se montaron las oficinas. ¿Qué empezamos a tener de inconformidades? Sobre todo aquellos que estábamos que veníamos del movimiento social o de la acción de búsqueda de familiares, pues el hecho de cómo se estaban realizando las búsquedas. En el caso de cada búsqueda, para la comisión de búsqueda, uno de los grandes logros de la comisionada de búsqueda era mandar un correo electrónico a todos los municipios de todo el sureste mexicano, por ejemplo. Entonces, que se habían visto a Sergio Rivera en Chiapas o en Oaxaca, o que lo habían visto en algún lugar del país, ¿no? Que si alguien sabía, o sea, correos institucionales, ¿no? Para todos lados, en donde eso era un gran logro para ellos. Ellos decían que eran 200,000 acciones, ¿no? Nosotros decíamos, pues eso no es una acción de búsqueda, o sea, es un correo y ya, ¿no? O sea, una acción de búsqueda implica más, ¿no? Bueno, este, pegaban hojas, por ejemplo, otra inconformidad es que pegaban hojas impresas en sus impresoras de sus computadoras y las ponían en la sierra, ¿no? En algunos lugares. En tiempo de lluvia eso es totalmente absurdo, o sea, les decíamos, oiga, ¿cómo va a poner eso ahí? Se va a mojar y se va en un día o alguien pasa y lo arranca, ¿no? O sea, pero eran sus grandes logros. La comisionada decía que esos eran grandes logros por ese tipo de acciones le ampliaron a 45 millones de pesos este, para las acciones de búsqueda. Las camionetas pues las usaba el secretario de gobierno para su campaña electoral, ¿no? Entonces también lo denunciamos mucho. Lo dijimos ante las instancias de la Comisión de Búsqueda, de la Comisión Nacional de Búsqueda, y vimos que también la gente que venía, pues venía en otra dinámica. Realmente, pues no venían a nada de acciones de búsqueda. Perdón, pero yo he estado desencantado de la institución porque hubo desvíos de recursos millonarios también, ¿no? Desvíos en donde se justificaban los dineros. Nosotros exigimos que nos presentara, por ejemplo, en el caso de María Luisa y mío, exigimos que la comisionada presentara los informes financieros, porque también es parte de uno de los temas, o sea, de la obligación de la comisión de búsqueda, los informes financieros de cada acción de búsqueda, es decir, cuánto estás gastando por ir a buscar a una persona, ¿no? Porque en muchos de los municipios los recibían, daban el hospedaje y daban la comida a los presidentes municipales. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas tener notas y facturas de alimentación cuando en una comunidad y un pueblo la gente asume la alimentación? Entonces, eso es totalmente pues incongruente en lo que tú estás justificando, ¿no? Y esas fueron cosas medulares. ¿Qué es lo que vimos? Retrasaban las desapariciones. Por ejemplo, algo más que hacían los ministerios públicos o que siguen haciendo los ministerios públicos como mandato desde el Estado, es que las denuncias de desaparición
las retrasan, o sea, las presenta la gente y las mantienen ahí una semana o 2 semanas y entonces ya las suben, ¿no? Las suben a los sistemas. ¿Para qué? Pues para que Puebla no se vea como uno de los estados donde también hay mayor desaparición de personas. Entonces, estas decisiones de no querer, de negarnos todo el acceso a la información, de negarnos todo acceso a saber cómo se estaban gastando los fondos de la comisión de búsqueda, cómo es que se elegía la compra de camionetas, cómo se elegían los recorridos, cuánto costaba a la institución la movilización, cuánto se pagaba de nómina a cada compañero, ¿no? A cada servidor público por participar en la comisión de búsqueda. De verdad que eso y bueno, empezamos a entrar en conflicto y en contradicción. Se hacían acciones de búsqueda de 4 días y el primer día se la pasaban hacia el mediodía esperando que todos se encontraran, por ejemplo, aquí en Tehuacán. En el caso de Sergio, voy a nombrarlo porque fue algo que más estuve presente. En el caso de Sergio, decían que el lunes íbamos a movilizarnos, ¿no? Hacia la comunidad de Zoquitlán, Puebla, porque de ahí era el compañero. El lunes estábamos esperando desde las 10 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde, llegábamos a Zoquitlán y era para dormir. O sea, era absurdo, ¿no? Para gente como nosotros que estamos en campo, decimos, bueno, esta es una pinche burla, perdón las palabras, ¿eh? Esto es una pinche burla. Y luego al otro día, en lugar de salir a primeras horas, esperaban que todos desayunaran, se levantaran y entonces empezaban su acción de búsqueda a las 9 o 10 de la mañana. Y entonces su acción de búsqueda, ir a la comunidad, llegábamos, se tomaban las fotos, toda esta gente de la comisión de búsqueda llegaba y se tomaba las fotos con palas, como que trabajaban, como que movían tantito aquí, tantito allá. Y ya, ¿no? O sea, 2 horitas y querían regresar o 2 horas de ir a buscar y querían regresar. Tuvimos varias, varios reclamos y varios conflictos en las acciones de búsqueda, ¿no? Varias peleas con ellos, precisamente porque les decíamos cómo es posible que ustedes no quieran ver la cara de tontos. O sea, esto no es una acción de búsqueda, venimos acá, tenemos que estar acá y desde la mañana hasta que oscurezca, ¿no? Si es necesario. O sea, no venimos a jugar, venimos a buscar a nuestro compañero. Pero no solamente se tomaban las fotos y de repente decían, bueno, pues nosotros nos vamos. Y entonces, pues teníamos que irnos porque la seguridad realmente pues dependía de ellos, de la comisión. Y aunque yo era comisionado, pues les decíamos, oigan, hay camionetas que vienen vacías, necesitamos que lleven a nuestros compañeros para regresar al municipio. Tuvimos grandes dificultades porque se supone que las camionetas son para las víctimas, ¿no? Para todas las víctimas. Y el Estado no ha entendido que la víctima no es solamente la persona que desapareció, sino es toda la comunidad que se siente afectada, o sea, es toda la comunidad que está afectada por la desaparición de uno de sus miembros, o sea, no es solamente la familia de Sergio Rivera, sino es toda la colectividad, toda la gente de la comunidad de Sergio que es la que está buscando a Sergio y ellas son víctimas de esa desaparición también. Entonces fue muy difícil esas confrontaciones. Además, los planes de búsqueda, horarios, caminos y rutas eran entregados a los presidentes municipales en donde tenían a toda la gente del crimen organizado metida y controlando los municipios. O sea, la verdad es que era una situación de tensión. Les decíamos, ¿cómo puede usted entregar el plan de búsqueda? ¿Cómo se los puede entregar a ellos? O sea, ellos son los que desaparecieron a Sergio. O sea, usted le está entregando todo nuestro itinerario en sus manos, o sea, y alegaba que ella era una institución y como institución te tenían que... Entonces puso en muchos momentos el riesgo de vida de todos los que, además todos los nombres de todos los que íbamos, de toda la gente que tenía que participar, fueron entregados y era obligado. Fue cosas que nosotros empezamos a tener dificultad de decir, esto no puede ser. En otros colectivos, por ejemplo, en Puebla, recuerdo que encontraron un pozo de agua, o ya seco, en donde hallaron el cuerpo de un joven desaparecido por un grupo que estaba en el Triángulo Rojo de aquí de Puebla,
en donde era la venta del huachicol, y ahí se instauró un grupo del crimen organizado que eran los que saqueaban el huachicol, o sea, los ductos de Pemex, etcétera, ¿no? Y ese grupo pues tenía control de ciertas carreteras, desaparecieron, y ahí en un pozo asesinaron al joven y ahí lo tiraron, ¿no? Ahí lo enterraron. La madre durante varios años estuvo buscando, y por alguna razón, como vuelvo a lo mismo, son las víctimas las que se vuelven los investigadores e investigadoras, lograron ubicar el pozo en donde ella estableció que ahí estaba su hijo. Cuando la mujer, que era la madre de este hijo, tenía el derecho de estar ahí en el momento de la búsqueda, le negaron el acceso para poder estar ahí. O sea, lo que sacó, o sea, rodeada de militares, cercado, no tenía acceso a más de 100 metros, no podía acercarse la madre de este joven. A 100 metros la tenían allá, y fue cosas que fueron generando indignación. Decíamos, los familiares deben de estar ahí en la búsqueda de sus seres y sus seres queridos. Y entonces empezó a haber una confrontación interna muy fuerte, porque la comisionada realmente no rendía cuentas al consejo, hacía lo que quería, era servil con el Estado, era del Estado, trabajaba para el Estado y era una persona de Estado. Entonces era muy difícil entendernos. Creo que ha sido uno de los conflictos que seguramente tienen todas las comisiones de búsqueda, porque la gente que es nombrada en la comisión de búsqueda depende del secretario de gobierno, o sea, depende del gobernador. Prácticamente es quien le limpia los zapatos o las ropas sucias al gobierno del estado, y eso es otro de los dilemas que nos hemos encontrado. Tuvimos que ir a hacer las búsquedas y obligarlos, prácticamente no se van hasta que no terminemos, ¿no? Y bueno, empezó a haber un sinfín de denuncias contra la comisionada de búsqueda. La mantuvieron ahí. La Comisión Nacional de Búsqueda incluso le dio un premio por ser una de las personas que más acciones de búsqueda había hecho en un fax y un correo electrónico. Entonces, de verdad ha sido muy, muy absorbente. En la cuestión de todo el personal, pues era servir a ella, llevaban la gente de su confianza, ellos administraban, ellos decían que sí, que no. Jamás rindieron cuentas públicas, nunca hubo una rendición de cuentas públicas, y el trato hacia los familiares fue despectivo. Muchas veces les programaban y reprogramaban. Quienes hicieron casi la mayor parte de los planes de búsqueda han sido las víctimas. No ha habido una participación real de las comisiones de búsqueda, sobre todo en el estado de Puebla, ¿no? O sea, nunca hubo investigaciones, no hubo, no había, o no sé ahora si hay o no hay un banco pues, un banco de ADN para los restos que puedan encontrar. En el caso de María Luisa, encontró a su hijo porque ella se sentó con estos grupos del crimen organizado hasta que se los entregaron, no por acción de la comisión de búsqueda. Cuando dices, bueno, ¿para qué funciona? Pues no sé, o sea, y yo diría que más bien es un dinero que se está yendo, en donde ni siquiera se generan los fondos necesarios para que la gente que viene de otros estados pueda tener un lugar, un albergue donde llegar, alimento, agua caliente, que los vehículos sean utilizados para las acciones de búsqueda, sino que la gente que llega es recibida y acogida por ejemplo, las compañeras de Voces de los Desaparecidos de Puebla. Pues muchas veces son ellas quienes ponen de su dinero, son ellas que ayudan y acompañan a las víctimas, son ellas que presionan al Congreso para que haya modificaciones, sobre todo a la Comisión de Búsqueda. Pero yo creo que hace falta una acción más grande de la sociedad civil para focalizar que las acciones de búsqueda no están funcionando en ninguno de los estados. O sea, no sé si en Puebla, pero yo miraba en Oaxaca, por ejemplo, que hay cosas que no funcionan, o sea, no son operativas, y mientras no estén descentralizadas y dependan del Estado, pues muchas de las desapariciones son parte de estos grupos que
están coludidos con el Estado. Y entonces, pues es una burla a veces para todas y todos los que hemos tenido un compañero, una compañera, un familiar desaparecido, ¿no? No sé si a grandes rasgos pueda yo sintetizar. Tuvimos Sí, que tomar la comisión de búsqueda para lograr la segunda búsqueda de Sergio Rivera. A ese grado llegamos como para decirles cuál es la burocracia que hay ahí. O sea, tuvimos que tomar con más de 200 compañeros la comisión de búsqueda, siendo también yo parte de la comisión. O sea, decía, no es posible que no puedas hacerlo, estás amarrado, atado de manos y que solamente con la fuerza de la movilización obligar a una comisión que tendría que tener otro papel totalmente diferente, un papel distinto y además de acercamiento con las víctimas, además de acercamiento con los familiares y entender más, acompañar, tener espacios para atender psicológicamente a las víctimas, porque también hacen falta, ¿no? Y eso hay una gran carencia en estos espacios, ¿no? No creo que se esté dando realmente la atención. Aunque hay esta ley, pareciera que aunque la ley es muy bonita, perdón que lo diga, pero pues parece que pisotearla es parte de estas comisiones. fuerte, fuerte todo lo que denuncias y lo que nos comentas, porque pues es una constante, lo sabemos, las familias, como dices tú, se constituyen en investigadoras, en investigadores, en expertas, en expertos, y me hiciste recordar algo que nosotros aquí desde este espacio acompañamos y denunciamos junto con colectivos de desaparecidos de todo el país, cuando fue asesinada la compañera Esmeralda Gallardo, el 4 de octubre de 2022, justamente de voz de nuestros desaparecidos en Puebla. Ella buscaba a su hija Betsabe, y su hija sigue desaparecida incluso, ¿no? La situación de las madres, de las buscadoras en nuestro país es una constante. Han sido asesinadas ya pues más de una decena de ellas en los últimos años, lo cual nos pone de manifiesto esto que tú nos estás pintando, esta descripción que nos estás pintando del estado de Puebla. Nada más para dejarlo ahí como un botón de muestra de todo esto. Marta y Roberto querían hacer una intervención. Marta, por favor, y luego Roberto. Muy buenos días a todos. Un gusto conocerle y en lo que plantea por aquí Omar, pues lamentablemente sí, en el estado podemos hacer muchas funciones, este, y desempeñarlas, ¿verdad? Dentro de lo que es la búsqueda de las familias de desaparecidos, de nuestros familiares, pero pues sí, como lo manifiesta, al estar en un consejo del estado, pues se desempeñan muchas funciones. Acá en el estado de Coahuila yo estuve dentro del consejo estatal, el cual no funcionó nunca, nada más hizo los nombramientos, nunca hubo el financiamiento, sí estuvo el financiamiento a disposición, pero por no tener una secretaria técnica con la cual desarrollara el programa directamente como debe ser, como se programó, nunca funcionó este consejo estatal. Y pues se terminó el tiempo del consejo estatal y ahorita pues ni siquiera ha sido la nueva postulación para los nuevos la convocatoria para los nuevos postulantes, perdón, para este Consejo Estatal. Yo tengo desaparecido a mi esposo, que es Víctor Morales González, es de Puebla, nacido en Puebla. No he tenido el gusto de estar por Puebla. Va a cumplir 16 años ahora en julio, desaparecido acá en Piedras Negras. Y pues en respecto a las comisiones, como lo mencionó Omar, lamentablemente acá en Coahuila nosotros tenemos ahorita estamos precisamente ayer en el proceso de la convocatoria para el comisionado, el cual ya desempeñó el anterior su cargo, y ahorita estamos en la postulación para tomar las decisiones del nuevo comisionado. Aún así que en la comisión de aquí del Estado hay dos subcomisionados, los cuales en su momento también se abrió una convocatoria y pues se ve que fue una farsa de esa convocatoria. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente no todas las familias estábamos de acuerdo con los postulantes y literal los que quedaron como subcomisionados. Tan es así que pues por parte del colectivo de Familias Unidas se puso un amparo por estos nombramientos de estos subcomisionados, el cual sigue vigente y se hizo evidenciar el sábado pasado que tuvimos reunión con el gobernador en plenaria, este,
por estas acciones de la nueva convocatoria y haciendo hincapié pues que los subcomisionados no han desempeñado bien su funcionamiento ni desde el momento que estaban como postulantes hasta ahorita que están fungiendo como subcomisionados. Hemos pedido la destitución de la subcomisionada, la cual trabaja en escritorio y pues no es de ahí. La subcomisionada operativa tiene que estar en campo, trabajando a pie de plomo, ¿verdad? Con sus subordinados y con las familias, lo cual no hemos visto en este desempeño de ella. Incluso pues lo hemos hecho evidenciar con el gobernador. El gobernador en anterior nos dijo lo resuelvo y hasta ahorita pues no se ha resuelto. Ella sigue como subcomisionada, ¿verdad? Pero pues ella sí tiene el conocimiento de que nosotros, al menos yo por mi persona, yo soy muy claridosa, a mí no me gusta darle muchas vueltas a las cosas y lo que tengo que decir se lo digo a quien tiene que ser. Así es la cosa, ¿verdad? Quien no funciona, pues no va a funcionar nunca más en un área de personas desaparecidas, ni en la búsqueda, ni en ninguna investigación. El sábado pasado se tuvo la firma cuando asumió, antes de que asumiera el actual gobernador, se hizo un programa que hicimos todos los colectivos de acá de Coahuila para el funcionamiento del trabajo con el gobierno del estado. En esos puntos se hizo un punto donde se tendría que hacer un programa de calidad de vida para las familias de personas desaparecidas. Precisamente el sábado pasado, que estuvimos con el gobernador, se llegó a esa firma con los colectivos, representantes de los colectivos y con el gobernador, que esperemos, hasta ahorita el gobernador, desde que asumió su cargo, ha puesto mucho interés en el área de desaparecidos, pero pues sí hay mucho que trabajar. Él ahorita está aperturando todo este programa que le hicimos llegar en diciembre, antes de que asumiera su cargo, y ha ido llevando los puntos como se han programado ahí. Pero pues independientemente de que sea el gobernador que tenga todas las intenciones, hay muchos subordinados abajo que pues lamentablemente no funcionan, aun con que sean órdenes del gobernador. ¿Y por qué lo digo? Porque el fiscal de desaparecidos simplemente hay muchas evidencias en su actuar, en sus decisiones en el área de delegaciones y precisamente él tuvo que haber fungido, ya terminado su cargo el año pasado, aún con la nueva postulación del nuevo fiscal que está ahorita en el estado, lo sigue dejando como fiscal de desaparecidos. Incluso yo le comenté el día de la reunión del gobernador si todavía tenía pensado dejarlo como fiscal en el área de desaparecidos, cosa que pues no contestó obviamente, ¿verdad? ¿Y por qué lo menciono? Porque pues siguen cometiéndose violaciones a graves derechos en el área de desaparecidos, no sí en el estado, pero en los municipios como Acuña, Piedras Negras, que es donde yo trabajo. Y pues yo soy la encargada de hacerles evidenciar, pues ahora sí con todo su mal actuar a todos los policías que estén dentro del área de desaparecidos y otras graves violaciones a derechos humanos que cometan los policías en estas áreas. Es todo, es cuanto. Gracias. Gracias, Marta. Roberto, no sé si quieras intervenir. Sí, muy buenas tardes. Soy Roberto, soy de Ecuador. Bueno, soy servidor público y quería consultarle, Omar. Bueno, aunque mucho ya me respondió en su parte final de su intervención sobre el tema, principalmente me gustaría un poco ahondar en el tema de cuál es idealmente el papel de las organizaciones sociales y de los familiares en búsqueda de desaparecidos, ¿no? Siempre se piensa y siempre, o sea, tenemos esa consigna de que los familiares efectivamente no deberían ser los expertos, no deberían estar buscando, pero sin embargo la situación, la realidad es así, o sea, eh, hace que los familiares de personas desaparecidas de los movimientos deban tener una actuación tan preeminente como cualquier otro miembro de estas comisiones de búsquedas. Entonces, es indignante también que siendo parte de los consejos y estas comisiones de búsqueda no tengan el mismo poder de decisión que tiene un funcionario. Sistemas de participación que se realizan con buena voluntad tal vez siempre fallan porque se toman estas medidas de participación a medias, ¿no? Y solo sirven para que el funcionario con más poder tenga
la obligatoriedad de controlar a las otras personas y es un mecanismo un poco de control. Entonces, va mi pregunta primero el tema de cuál es idealmente el papel que deben tener estas organizaciones, porque siempre lo primero que se nos viene a la mente es que deben estar en el exterior como observadores y no como participantes. Yo creo que la realidad te da una respuesta distinta. Y este papel no solo que familiares y estas organizaciones deben tener de profesionalizarse lamentablemente y eso agradezco mucho a esta iniciativa de este diplomado que busca ese enfoque de profesionalización de las personas que buscan y también de lobby, porque aparte de profesionalizarse deben, no sé, o sea, usted mismo ha dicho, o sea, cómo pisotean las comisiones es yendo a la asamblea, al congreso, realizan los cambios que ellos quieren hacer en torno a las facultades y cómo funcionan estas comisiones. Entonces también toca hacer desde la parte de las organizaciones civiles el mismo lobby, o sea, y el mismo trabajo político que hacemos los funcionarios como parte del Estado muchas veces en muchos países de Latinoamérica y que es bien lamentable, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que el papel, yo creo que la mayor parte de los familiares no va a dejar de buscar a sus seres queridos, ¿no? El papel, sobre todo de los familiares, creo que ha sido el más importante en esta búsqueda de sus seres queridos. O sea, el hecho de que las madres buscadoras anden acompañando y luchando, se vuelven actores en esta lucha por los miles y miles de desaparecidos en este país. O sea, es una agenda que si podemos verla hoy en día está invisibilizada por estos gobiernos, ¿no? Estos últimos gobiernos la han invisibilizado, pero es algo que está muy latente, muy claro lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que también uno de los temas es que sí es necesario la profesionalización, sí es importante, o sea, que la gente tenga herramientas para poder decirle a la comisión de búsqueda, ¿sabes qué? Estás mal, estás equivocado, no es así, ¿no? Conocer los reglamentos internos de las propias comisiones es fundamental, aunque lo hacen con mucha burocracia, precisamente para no entenderlo. Y tener un canal de denuncia, que yo creo que es lo que ha faltado, un canal de denuncia de las víctimas para poder en algún momento poder destituir o poder mover o poder sancionar a aquellos funcionarios que no estén haciendo el papel que le corresponde en términos de lo que está, de lo que tendría que jugar dentro de su propia comisión de búsqueda, ¿no? Yo creo que las organizaciones sociales son fundamentales, pero la agenda de las organizaciones sociales muchas veces es de derechos humanos, ¿no? Y no hablo de que no son solidarios con las víctimas, sí, es importante, pero la agenda de víctimas es totalmente diferente a la lucha política de las organizaciones sociales. Entonces, ahí son dos cosas a veces muy diferentes, ¿no? En el caso de una desaparición forzada, cuando hay una organización atrás, pues prácticamente es la organización que reivindica al compañero o a la compañera y lo vuelve una agenda de la lucha política para buscar a sus compañeros, ¿no? Y en todo acto de movilización, gestión, presión, acompaña al familiar. En el caso de las víctimas, yo creo que es totalmente diferente porque pues tiene otra situación que tiene que padecer con el dolor, ¿no? Con la esperanza de poder encontrar a sus seres queridos. Yo veo mucho muchas veces la desesperación también de las familias, ¿no? La angustia que viven y que enfrentan en muchos momentos por encontrar a su ser querido. Entonces eso también hace muy difícil, o sea, y lo que han jugado estos colectivos de familiares de desaparecidos es que pueden encontrarse
entre familiares de quienes han sufrido de alguna manera la misma agresión del Estado, ¿no? Y es ahí como pueden entenderse mejor, pueden compartir sus dolores, sus sufrimientos, sus angustias, sus miedos, y también la voz que les alivia un poco en el sentido de sentirse que no están solas y no están solos. La agenda de la organización sí juega un papel fundamental que visibiliza, que moviliza, que coloca el tema, pero quienes se pueden entender mejor son las víctimas. O sea, quienes pueden entender lo que está pasando son las víctimas. O sea, y entre ellos yo he visto lazos que se construyen de amistad, de volverse familias prácticamente, de acompañarse como familias, y eso ha sido muy, perdón que sea esto, pero ha sido muy bonito, hermoso ese vínculo que se crea, o sea, aún con ese dolor, pues, ¿no? O sea, aún a pesar de ese sufrimiento. Y yo creo que la sociedad civil, pues, no está ajena. Yo creo que habrá que colocar nuevamente en todo momento, en todo lugar, esta agenda en los espacios nacionales como algo que no está resuelto en este país. Sigue habiendo miles y miles de desaparecidos, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, a lo mejor nosotros en México, pues tenemos nuestra agenda de familiares desaparecidos, pero no hablamos muchas veces de aquellos que vienen de otros países que son desaparecidos o son invisibilizados en este país. O sea, ni siquiera nadie hace nada por ellos. O sea, no hay ninguna institución que haga algo por los compañeros o compañeras que vienen por irse a Estados Unidos a ganar unos pesos más. Y ahí se vuelven un botín del crimen organizado para todo. Y entonces nadie hace nada y el Estado le conviene porque con eso se nutren las filas del crimen organizado, con eso se nutren todo el mercado negro de órganos, ¿no? O la prostitución, ¿no? La trata de personas, en fin. Entonces, pues es un tema muy complicado, no sé si no digo que las organizaciones no tienen que jugar el papel, tienen que seguir reivindicándolo los movimientos sociales como una agenda necesaria y obligada, pero a lo mejor entre familiares tendríamos que buscar la manera de poder reaccionar en acciones más conjuntas, más organizadas y de carácter más nacional, ¿no? Porque en todos lados hay desaparecidos, en todas partes, en todo el país hay desaparecidos, y en América Latina, o sobre todo en todos los países que vienen de Centroamérica, ¿no? Hay desaparecidos en este país también. Gracias, Omar. Gracias, Roberto. Pues a mí me parece un buen cierre esto que nos planteas, Omar, porque nos hablas justamente de esa reconstrucción del tejido social. Las familias abrazándose entre ellas, las víctimas abrazándose entre ellas y haciendo frente a, pues, a un mar de impunidad y corrupción, diría yo, en el que estamos sumergidos. Marta nos dijo algo, además algo preciso y algo que yo he tratado de pensar y repensar y que se lo he propuesto a Omar, a Oscar Espino, que lo he platicado con otros abogados, el juicio de amparo como una estrategia para hacer un contrapeso a las autoridades que actúan mal, a las autoridades ineficientes, a las autoridades obstructoras de la justicia, a las autoridades corruptas o simplemente a quienes no quieren hacer nada, ¿no? Sabiendo que puede ser muchos motivos, incluso la amenaza, ¿no? También tenemos que ver que hay funcionarias y funcionarios en lo local que puedan estar amenazados, ¿no? Sabemos de eso, pero yo pensaba que también eso puede ser una herramienta eficaz. La audiencia de control, ¿no? Pensar que podemos, los ciudadanos, las ciudadanas, al menos en México, me imagino que allá en el Ecuador y en Colombia, en otros países, tendrán mecanismos similares, porque pues además el sistema penal es muy similar en nuestros países hispanohablantes. Yo creo que la audiencia de control implica al menos llevar a un prebanquillo, diría yo, de responsabilidad a la autoridad frente a un juez, ¿no? Al juez frente al juez, ¿no? Diría yo, al MP, al Ministerio Público frente al juez, y hacer una posibilidad, al menos, porque no podemos negar esto que tú bien nos dices, esta desilusión y desencanto también de
diría yo, y lo voy a decir también con toda la responsabilidad de este Frankenstein que se está haciendo en México de la justicia, del sistema de justicia en México, y yo diría que además cada vez que se hace, híjole, se deforma más, le perdemos el modo a la justicia, a las leyes. Yo hace poco platicaba y decía, bueno, la Constitución ha sido intervenida tantas veces en México, que yo creo que estamos hablando de ya de 100 constituciones, ya es otra constitución, estamos hablando de otro marco legal. Pero finalmente creo que esto que nos menciona Marta en Coahuila, de preparar un amparo ante estos funcionarios que están siendo puestos como una posibilidad para acceder a un puesto que no debiera estar, y que eso ponga en entredicho o al menos fije una suspensión, a mí me parece sumamente relevante, ¿no? Que las familias estén buscando esos mecanismos, además de estos mecanismos que tú nos dices, el de la lucha, el de la estrategia, el de la mediatización, de la visibilización, porque de verdad yo regreso otra vez al punto de las compañeras asesinadas. Me trajiste a la mente que no es que de pronto no las tengamos, es que nos rebasa una cosa tras otra, y en México también una de las cosas que tenemos que hacer hincapié es pues la exacerbación de la muerte en México, la exacerbación del crimen en México, que nos ha anestesiado, ¿no? De pronto nos rebasan una cosa tras otra lugares como Puebla, y tú mencionaste además algo bien importante, cómo se constituye y cómo se construye estas pues complicidades en los municipios, y la muestra y el botón de muestra muy, muy reciente es Chiapas. En Chiapas pudimos ver cómo tan rebasado estaba ya este margen de impunidad y de relaciones intrincadas entre la macrocriminalidad, poder político, económico y criminal, que tuvieron que desmantelar municipios, ¿no? Ir por los presidentes municipales, ir por toda su estructura, porque ya estaba rebasado, estaba demasiado a la vista, ¿no? Yo creo que era ya, diría yo, obsceno. Entonces, en el sureste mexicano, que por supuesto Puebla creo que se constituye como ese margen, además vastísimo de recursos, vastísimo de territorio, el estado de Veracruz, el estado de Oaxaca, pues viven una realidad sumamente diferente y complicada al resto de la República, ¿no? Yo no digo que no lo estén sufriendo igual, y Alejandra está aquí de Nayarit. En Nayarit también viven su situación muy particular, en Baja California Sur, en Baja California, pero yo siento, ahorita que lo planteas, que esta vulnerabilidad se acentúa mucho cuando la sierra está alejada, cuando la montaña está alejada, cuando estamos más cerca del crimen que pues de las autoridades, ¿no? O de la justicia, ¿no? Yo creo que eso al menos nos pone de manifiesto este diagnóstico, estas participaciones que ustedes hacen, porque sí sería bien importante. Marta, no sé si quieres hacer un último comentario. Sí, claro que sí, Edgar. Pues lamentablemente, como lo mencionas, ¿verdad? Ha habido más muertes de compañeras que pues estamos en esta lucha, en la búsqueda de los familiares, ¿verdad? Pero pues más bien es eso, porque el gobierno no ha podido solucionar ni siquiera los actos de investigación dentro de las mismas carpetas. Y pues obviamente que uno como persona y familia que evidencia estos malos actos de los servidores públicos dentro de las mismas áreas desaparecidos, pues es un punto negro para las autoridades y para los mismos gobiernos. Tan es así que pues por eso cometen estos homicidios con las mismas compañeras. Claro que yo estoy consciente de estos actos, sé que estoy en el ojo del huracán por todas estas evidencias que los hago directamente y en persona, ¿verdad? De los mismos servidores, pero pues esto no me quita que yo siga en la lucha y en la búsqueda de todos y los míos, ¿verdad? Y seguir evidenciando, pues si no trabajas bien conmigo, que soy el familiar desaparecido, porque yo trabajo en campo, en administrativo y en todo lo que tiene que ver con los ministerios públicos. Hay muchos que sí funcionan y trabajan bien, pero también hay muchos más malos que realmente no hacen la función como debe de ser. ¿Por qué? Porque no son funcionarios actuales, son funcionarios que ya tienen de años de larga data. Hay muchos acá en el norte que pues simplemente tienen años de larga data de que desapareció mi esposo Víctor desde hace 16 años y me conocen a la profesión, entonces nunca saben que soy una persona que habla directo, no me gusta hablar atrás de nadie, no me han correteado hasta ahorita, hasta donde yo tengo conocimiento, ¿verdad?
pero sí voy a seguir haciendo evidenciar todos sus malos actuares. ¿Por qué? Porque no está bien que un servidor público, el cual se está asumiendo una responsabilidad de perdido, hiciera una buena investigación, pero pues ni eso. Entonces, pues creo que, como lo acabas de mencionar, sí ha habido más muertes de compañeras y repito, no estoy exenta de correr con esos mismos riesgos, ¿verdad? Pero no voy a dejar de hacer el trabajo que tengo que hacer por las familias y por los míos. Es todo, Edgar, gracias. Gracias, Marta. Pues Oscar, si quieres ir cerrando y que nos ayudes a presentar también a la siguiente compañera, por favor. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Buenas tardes. No, buenos días. Óscar Espino, de Veracruz. Eh, Nada más dos comentarios. Sí, me parece importante que no echemos en saco roto esto de cómo seguir juntando las fuerzas entre familiares y organizaciones. O sea, nosotros estamos convencidos de que si ha habido cambios, si ha habido impulso, incluso a las leyes, al marco jurídico para buscar, es por las familias, no ha sido por el Estado. O sea, el Estado no puso la ley, sino es por una exigencia directa, frontal y muy fuerte de la organicidad de las familias. Nosotros estamos claro que cuanto más organización hay de las familias, es más fuerte el movimiento y son más los resultados, pero también más los riesgos. Y yo creo que sí es importante que por lo menos desde la UAM, desde este diplomado, desde los otros espacios donde estamos acompañando a las familias, sí estemos solidarizándonos a cada acción que realizan las familias. Me parece que esto que hicieron en Coahuila, lo que hace Marta, lo que hacen los compañeros de maíz, la visibilización tiene que tener eco en estos espacios de diplomado y de organizaciones ahora ya transnacionales, que es este diplomado, pues en varios países en América Latina, para sumarnos a la exigencia de las compañeras y los compañeros. Nada más quería puntualizar una cosa que la propia ley sí dice. O sea, la comunidad de Sergio Rivera, la comunidad náhuatl de la Sierra Negra de Puebla, es víctima comunitaria. El artículo 4 de la Ley General de Víctimas, en su último párrafo, dice precisamente que las comunidades también son víctimas de la desaparición, de violaciones a derechos humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha resuelto sobre la victimización de, de las comunidades y de los espacios de las comunidades indígenas. Entonces, yo creo que sí podemos seguir discutiendo sobre estas nociones de víctimas colectivas y comunitarias para que quizás después en este diplomado, con la ayuda de mismo Omar o de incluso otros desaparecidos y desaparecidas, que también son invisibles igual que los migrantes, los desaparecidos indígenas, porque ni siquiera se les busca con una estrategia culturalmente apropiada, pues no hay estrategias para búsqueda de comunidades indígenas. Hay algunas organizaciones que están haciendo ahora desde Oaxaca y Chiapas algunas apreciaciones como estas, pero incluso en Guerrero, en Puebla, en Veracruz, en muchos estados donde la presencia indígena es más alta, sí tendríamos que estar pensando en los modos indígenas de buscar. Aprovecho para presentar a María Elena. María Elena Gutiérrez Domínguez es tía de Rafa Espinosa Gutiérrez, desaparecido el 15 de agosto del 2013 acá en Jalapa, Veracruz. Ella es participante del grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz desde su fundación, y junto a alrededor de 30 familias buscan y luchan por encontrar a sus desaparecidos acá en la zona de Jalapa y sus alrededores. Entonces, se las presento y le daría la voz a María Elena Gutiérrez. Gracias, Omar. Bienvenida, Marilena. Gracias, Oscar. ¿Está apagado tu micrófono, María Elena? No sé si quieras activarlo. No sé si Oscar, tú puedes decirle a María Elena que está apagado su micrófono.
Sí, le voy a mandar mensaje aparte a ver si, o le voy a Sí, marcar a ver si se puede. ok. O a lo mejor aquí nos escucha. María Elena, si puedes picarle a donde está el microfonito para que te podamos escuchar. Pues yo aprovecho para despedirme, compañeros. Está muy bien, gracias, Omar. Y a toda la gente del diplomado les agradezco mucho que nos hayan permitido compartir esta experiencia y ánimo y gracias por la invitación y esperemos seguir adelante coincidiendo con todas y todos ustedes. Desde luego que sí, estás Gracias. invitado y aquí está también un espacio para ti. Gracias, Omar. Pues en lo que entra María Elena, yo creo que a lo mejor Oscar, yo creo que sería bueno que pudiera salir y volver a entrar para que se le active el micrófono en automático. A ver si pudiera. Bueno, en lo que va entrando María Elena, no sé si quieran hacer algún otro comentario, participación. Me parece muy relevante todo lo que se ha ido construyendo el día de hoy. De algo tan pequeño, me parece importante cómo se va desmadejando esto más ampliamente. Y me parece muy relevante además en esta construcción de pedagogías, este cruce de dos experiencias, ¿no? La experiencia se puede decir pues de los hechos de la vida cotidiana, de lo que construyen las familias, los que investigan, los que acompañan. Y la otra parte, ahora en la intervención también de Oscar, en la construcción o acentuación de las pedagogías, ¿no? De las pedagogías también jurídicas, de los procesos judiciales, de lo que dicen las leyes y de dónde se pueden poner candados o acentos, ¿no? También para la exigibilidad. Eso me parecería muy relevante también que podamos recuperarlo, porque ahora que tocaba en el tema de las comunidades indígenas, me recordaba también el papel de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? La OIT también tiene esta otra acentuación del derecho también a la autodeterminación de los pueblos, a la escucha de los pueblos, a la previa escucha donde debiera haber pues tomar en cuenta también la opinión de la colectividad, pero aunado a este papel o a esta protección que nos menciona Oscar de las víctimas, yo creo que sería fundamental cruzar estos dos ejes también para pues la exigibilidad cuando se trata también de la afectación o el impacto amplio como víctimas a el entorno social del desaparecido, de la desaparecida. Yo creo que ahí deberíamos todas y todos también buscar ese enlace porque lo hemos platicado con las familias, con las personas que han estado participando aquí en el diplomado hace tiempo, vemos esa necesidad también de un acompañamiento colectivo, ¿no? Y también el acompañamiento implica acompañar a la comunidad, acompañar a la familia extensiva, a la propia, el entorno social de donde fue desaparecida la persona, porque queda dañado, ¿no? El impacto siempre está permanente y esto que nos planteaban el día de hoy me parece muy relevante. Entonces, nada más dejar ahí ahorita como parte también de la agenda y lo que tenemos que discutir seguramente en el módulo psicosocial, porque ahí es fundamental también el cómo atraviesa, cómo transversaliza la búsqueda, la investigación, pues al estado psicoemocional de las personas, a la estabilidad psicoemocional de las personas, pero también pues a la vida toda, ¿no? De una persona, incluida su salud física y mental, ¿no? Entonces, ahorita en lo que se vuelve a conectar, esperemos, María Elena aquí está, pero no sé si su micrófono está apagado todavía. Vamos a hacer una pausa si quieres, Gabriel, en lo que podemos reconectar a María Elena, por favor.